Hola, buenas tardes. Es un placer estar con ustedes esta tarde. Agradezco la invitación para poder participar en esta jornada y creo que vamos a hablar de algo muy importante como es el Esquema Nacional de Vacunación, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo de pandemia y que algunas cosas pueden haber cambiado y sobre todo que retomemos la importancia que tiene tener adecuadas coberturas de las vacunas con las que contamos en nuestro esquema nacional. Voy a empezar hablándoles un poco de la historia de las vacunas. Si ustedes se recuerdan, la primera vacuna en ser aplicado en el humano fue la vacuna de viruela. Antes, adquirir una enfermedad infectocontagiosa prácticamente condenaba a la persona a un 90% de mortalidad. Cuando se vinieron los antibióticos, las vacunas, el agua potable, esto cambió y ese 90% de la mortalidad bajó a un 10% por enfermedades infectocontagiosas. Si ustedes recuerdan, cuando se puso la primera vacuna de viruela, vino prácticamente de la mera observación. Cuando Edward Jenner, un médico que era graduado de la Universidad de Oxford, en la época de la viruela que estaba atacando a mucha gente con una alta mortalidad, él pudo observar que los animales como las vacas también tenían viruela, pero no morían como los humanos, y la persona que ordeñaba a esta vaca se contagiaba de esas pústulas que producían la viruela, pero no moría a causa de la enfermedad. Entonces él empezó a observar que algo sucedía. Fue así como al hijo de su jardinero, él le inoculó un poco de la secreción que había en estas pústulas de esta vaca, inoculándole la enfermedad, y pudo observar que el niño no desarrolló la enfermedad y mucho menos falleció a causa de la viruela. Esa fue la primera inmunización y por eso a Edward Jenner se le considera el padre de la inmunización. Luego vinieron los objetivos de la OPS, iniciando precisamente programas ampliados de inmunización, sobre todo a 6 enfermedades dirigidas, que en ese momento era la difteria, la tosferina, tétano, sarampión, poliomielitis y tuberculosis. Y así fue como en 1974 OPS empieza a dar pie para que los diferentes países tuvieran de forma obligatoria en sus esquemas de vacunación estas 6 enfermedades, y como pueden ver, con bajas coberturas en ese momento, que eran entre el 30 y 40% en la población, se logró impactar mucho en la reducción de las enfermedades y en la disminución de la mortalidad. Y a medida que se fueron incrementando las coberturas de vacunación, estas enfermedades fueron prácticamente desapareciendo de los países. Es tan así o tan exitosos estos programas de vacunación que desde los años 1900, donde las enfermedades infecciosas eran las que causaban una mayor tasa de morbimortalidad, si lo comparamos ahora ya en el año 2000, donde la mayoría de enfermedades que causan mortalidad en los niños son las enfermedades no transmisibles, como o en los adultos, como la diabetes, los accidentes cerebrovasculares, en los niños igual, diabetes, hipertensión, y prácticamente esto ha permitido una reducción importante de las enfermedades. En nuestro país, en 1976, 2 años después de la iniciativa de la OMS, nace el Programa Ampliado de Inmunizaciones, como se llamaba en ese entonces Programa PAI, y se lanzó en el marco de la prevención de la tosferina. Prácticamente en 1973, 3 años antes, se habían iniciado campañas de vacunación con DPT a nivel nacional, pero no se había establecido un programa ampliado de inmunizaciones como el que conocemos actualmente. Si vemos en la evolución del tiempo, nuestro país, desde 1974, que la OMS hizo la iniciativa de los programas PAI, vemos hasta la fecha cómo se han incorporado nuevos antígenos para detectar al menos 12 enfermedades en nuestro país, y vemos también cómo la inversión de cerca de $1 millón allá por el 2000, ahora tenemos 15, 16 y ahora mucho más con la inversión de vacuna COVID,
en el programa de vacunación. Aquí vemos cómo en el tiempo el país fue incorporando más y mejores vacunas con la intención de ampliar el número de enfermedades, y vemos cómo aquí entre el 2013 y el 2015 ya no solo se pensaba en la población infantil, sino que también se pensaba en otras enfermedades diferentes, como las enfermedades de los adultos, como influenza y neumonía por neumococo, o como tétano en la mujer embarazada, o como tosferina de protección a los niños menores de 6 meses que no habían sido vacunados y que a través de la vacunación en la embarazada podían ser protegidos a esa edad. Pero podemos ver también que toda esta inversión que se ha hecho en el país a través de los tiempos ha dado resultados. Por ejemplo, la TB meningia con las coberturas del BCG han disminuido notablemente. Ahora es muy raro ver una meningitis por tuberculosis, y cuando la vemos generalmente es en niños que no han recibido la vacuna de BCG. Tenemos también la vacunación de la polio, ¿verdad? Como las campañas, precisamente, introducción de la OPV en el programa nacional. En 1987 hubo el último caso autóctono de polio en el país, y podemos ver que a pesar de todas las campañas de polio que hemos tenido desde los 1990 a la fecha, no hemos tenido ni reportados ningún caso de polio asociado a la vacuna OPV. Vemos también cómo las estrategias de vacunación de sarampión y rubiola, antes, pues algunos de nosotros no ha tenido todavía el gusto de ver una paciente con sarampión. Rubiola la vemos cada vez en menos frecuencia, ya no vemos síndrome de rubiola congénita. Todo esto gracias a las campañas que desde 1973 se han hecho en nuestro país. Y desde el 2001 tuvimos el último caso de sarampión importado de una persona que venía de Europa. Y en el 2009 el último caso de rubéola. Entonces vemos cómo también en nuestro país, al igual que en el resto del mundo, esto ha tenido un impacto importante. Rotavirus, en la época mía de residente y de algunos otros colegas, veíamos en enero, diciembre, noviembre, los hospitales llenos de niños con diarrea de rotavirus, choque hipovolémico, mucho muerto a causa de la enfermedad diarreica aguda, cuando su principal germen causante era el rotavirus. Vemos acá, esos son datos nuestros del Salvador, de un estudio publicado por la doctora Villatoro, el doctor Clará y colaboradores, donde podemos ver que en nuestro país 1 de cada 531 niños menores de 5 años que tenían diarrea morían, 1 de cada 56 hospitalizados y 1 de cada 7 de los que se infectaban visitaban los hospitales a causa de eso. Entonces causaba una gran saturación en estos hospitales, y fue así como se vio que el rotavirus era precisamente el principal agente causal en nuestro país de diarrea. Cuando se incorporó la vacuna de rotavirus, allá por el año 2002, miren ustedes cómo tuvo una caída impactante de las enfermedades diarreicas por rotavirus, sobre todo en la hospitalización y en la muerte por este germen. Ahora vemos algunos casos de diarrea por rotavirus en las consultas externas, pero no llegaban al niño a hospitalizarse y a morir por eso. Entonces, en nuestro país, el buen programa de vacunación que tenemos, la incorporación de nuevas vacunas, ha llevado a una disminución importante de la mortalidad neonatal e infantil. Si nos vamos al 1997, miren, en la mortalidad en menores de 5 años era del 24.4, si nos vamos al 2014 era 13.8, y así ha ido disminuyendo en el tiempo. En la que no se ha logrado impactar más en el transcurso de los años es en la mortalidad neonatal, por muchos factores de los embarazos, partos en adolescentes, etcétera, que nosotros podemos pensar. Pero estos han sido los éxitos del programa de vacunación en nuestro país. El primer Día Nacional de Vacunas fue 1985, el último caso de polio reportado en el país 1988, el último de sarampión 1996. Por eso es que nosotros estamos a pasos de certificarnos como un país libre de sarampión.
Eso lo vamos a lograr si logramos mantener las altas coberturas de la triple viral que nosotros conocemos. Último caso de síndrome de rubiola congénita fue en el 2007. Último caso de meningitis por hemófilos influenza tipo B en el 2010. Y así pueden ver ustedes como 1987 difteria. Pero si vemos, hay países en la actualidad como España, Venezuela, Haití, República Dominicana, Colombia, que han tenido muertes incluso por difteria e incluso rebrotes importantes en Europa, en Estados Unidos, Canadá, Colombia, Venezuela, México, de sarampión. Entonces vamos a ir viendo la importancia que tiene tener todas estas vacunas al día. Claro, en la actualidad las vacunas han sido presas de su propio éxito. Ahora la gente tiene mucho más temor de un evento adverso asociado a la vacuna que de aplicarse las vacunas. Por claro, ya no vemos polio, ya no vemos difteria, ya no vemos viruela, meningitis casi ha desaparecido de nuestros hospitales, ya no vemos sarampión, ya no vemos enfermedades que obviamente abatían a nuestros niños y que gracias al exitoso programa de vacunación no lo vemos. Y ahora tememos más que nos dé fiebre, que nos duela un brazo, que nos dé diarrea o que nos dé vómito a consecuencia de la vacunación. Vacunas no siempre sirven o están fabricadas para erradicar enfermedades. Tenemos vacunas que previenen la infección y la enfermedad. ¿Qué quiere decir eso? No me voy a hospitalizar, no voy a morir por esta enfermedad, pero también erradican el estado de portador y evitan que nosotros nos transmitamos la enfermedad los unos a los otros. Entonces, este tipo de vacunas, como la de la viruela, por ejemplo, tiene una inmunidad esterilizante, el virus no se puede replicar en el cuerpo y por lo tanto la infección se detiene. Y son todas estas enfermedades que son erradicables por vacunación. Tenemos vacunas que solo nos previenen de la enfermedad. ¿Qué quiere decir eso? Que no nos va a dar la enfermedad, pero nosotros vamos a ser capaces de transmitir la enfermedad a otro y si el otro es vulnerable, va a desarrollar la enfermedad. Reducción de la gravedad de los síntomas. Por ejemplo, esta es la más clásica, es la vacuna del flu. Evita que nos hospitalicemos y muramos por influenza, pero no evita que nos dé la enfermedad. Entonces eso lo tenemos que tener claro con cada una de las vacunas que nosotros estamos aplicando. Y hay otras que lo único que hacen es reducir el curso de la enfermedad, que quiere decir que yo puedo llegar a tener una enfermedad grave, pero me va a durar menos días, va a ser menos grave que si me diera la enfermedad por sí misma, y esos son los objetivos que tienen las vacunas, ¿verdad? Disminuir morbilidad y muerte. Muchas de ellas no son capaces de erradicar las enfermedades. Para la vacunación o para las enfermedades, nosotros tenemos dos tipos de inmunidades, la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. La inmunidad innata es generalmente a la que nosotros nos exponemos cuando enfrentamos una enfermedad. Es la inmunidad más rápida, en 0 a 4 horas está, pero no es específica, no hay memoria y generalmente ahí tienen que ver las células dendríticas y los macrófagos. Pero la inmunidad adaptativa es la que dura a largo plazo y es lo que busca una vacuna poder activar. Es más tardía, es específica, tiene una memoria inmunológica, nos va a durar mucho tiempo. Hay vacunas que duran toda la vida, pero hay otras vacunas que con el correr de los tiempos también disminuye la inmunidad y por eso nosotros necesitamos booster o refuerzos. Ahí sí tiene que ver las células linfocitos T, los linfocitos B y es la inmunidad que nosotros necesitamos en las vacunas. ¿Qué genera o qué hace el acto de vacunar, de aplicar una vacuna? No quiere decir que nos inmunice. La inmunidad es un término que se utiliza para ver la capacidad de respuesta de anticuerpos que generó ese antígeno que nos pusieron. Y la vacunación solo al acto de la aplicación de la vacuna. No sabemos si a todas las personas que vacunamos la vacuna lo va a llegar a proteger o en qué grado esa vacuna va a proteger a esa persona. La vacuna nos va a conferir dos tipos de protección. Una protección individual que se da a través de la formación de anticuerpos, las células T, las células B, y eso va a durar a largo plazo. Pero también algunas vacunas, sobre todo aquellas que tienen la protección
o la inmunidad esterilizante de las que le hablé, tienen la capacidad de evitar el estado de portador. Por ejemplo, vacuna de neumococo, vacuna de meningococo conjugada. Esas hacen que uno no tenga el estado de portador y por lo tanto evitan que nosotros transmitamos la enfermedad a otras personas más vulnerables o que no se enfermen los que no están vacunados, ya sea porque no se aplicaron la vacuna o porque no están en las edades o grupos de riesgo para vacunarse, y a eso se le llama inmunidad de rebaño. O sea, es una inmunidad indirecta que adquieren las personas que no pueden todavía ser vacunados a través de los grupos o las poblaciones vacunadas. También tenemos que conocer cómo están formadas las vacunas, sobre todo para cuando hablamos de alergias a las vacunas o de efectos adversos asociados a las vacunas. Sabemos que en general la composición, pueden ver ustedes que son componentes comunes, no hay componentes raros, tóxicos o algo que pueda perjudicar al organismo. Vemos estabilizantes que lo que hacen es permitir que la vacuna esté lista en condiciones ambientales adecuadas. Tenemos los adyuvantes que también hacen que la vacuna tenga una mejor inmunogenicidad, los antibióticos para mantener la esterilidad de las vacunas y obviamente los antígenos que están de los que están compuestas las vacunas, que pueden ser toxoides, pueden ser agentes atenuados, agentes inactivados, generalmente estos dos por medidas químicas o físicas, o pueden ser, como son la mayoría de vacunas en la actualidad, de fracciones antigénicas, pequeñas proteínas o pequeñas partículas del virus o de la bacteria que se quitan para poder tener la inmunogenicidad. ¿Cómo se clasifican las vacunas? Se clasifican en vacunas atenuadas y vacunas inactivadas. Las vacunas atenuadas son menos estables, necesitan menos microorganismos, no requieren adyuvantes, inducen respuesta humoral y celular, pueden transmitir la enfermedad, que es una desventaja porque en pacientes inmunosuprimidos ese virus atenuado puede cambiar y puede dar la enfermedad, o a veces cuando se excretan en heces, por ejemplo, rotavirus o PV, en los pacientes vulnerables o inmunosuprimidos puede dar problemas. Pero tienen la ventaja que requieren menos dosis porque son más inmunogénicas. Las vacunas inactivadas son más estables, necesitan más microorganismos, sí requieren adyuvantes para superar esa inmunogenicidad, inducen solo protección de anticuerpos, no transmiten la enfermedad, pero requieren múltiples dosis, o sea, requieren booster o refuerzos para poder alcanzar esa inmunidad. Entonces, ¿cuáles de nuestras vacunas son atenuadas y cuáles son inactivadas o cuáles son de subunidades? Aquí podemos ver que hay virus vivos atenuados de células enteras, que puede ser la BCG o la tosferina, de subunidades toxoides, como es la del tétano o la difteria, de polisacáridos capsulares, como es la neumococo 23 valente, que se puede usar en niños de arriba de los 3 años, o en adultos con comorbilidades. Tenemos vacunas conjugadas, como es la vacuna 13 valente contra el neumococo, o la de meningococo, que ya ahora ya existe vacuna conjugada A, C, W y Y, y componentes también bacterianos acelulares, como es la de la tosferina celular. O sea que de tosferina tenemos de células enteras y acelulares. Y luego están las víricas, que pueden ser enteras, como la de la varicela, la vacuna también contra influenza o de la fiebre amarilla, rotavirus, puede también ser inactivadas, como es la rabia, la gripe y la hepatitis A, o puede ser de subunidades como la gripe, hepatitis B o la del papiloma humano. ¿Qué tenemos que considerar de los calendarios de vacunación? Que la respuesta vacunal óptima depende de varias cosas, del tipo de vacuna que estamos aplicando. Ya dijimos, por ejemplo, en niños menores de 3 años de edad, si no es una vacuna conjugada, no tiene respuestas de célula T dependiente o timo dependiente, y por lo tanto la inmunogenicidad de esos niños va a ser baja y de corto plazo. La edad del receptor. Recuérdense que los niños pequeños tienen una mayor cantidad de células T, por lo tanto su inmunogenicidad va a ser mayor o mejor que la de un adulto mayor
de 65 años, donde ya la inmunosenescencia tiene menor linfocitos T y las actividades de esos linfocitos también son de menor potencia. Y la situación inmunitaria del receptor, no es lo mismo inmunizar un paciente con inmunosupresión que un paciente inmunocompetente. Entonces eso también tenemos que considerarlo en cuanto a la efectividad de las vacunas. ¿A qué edad se recomiendan las vacunas? Generalmente una vacuna cuando se produce y se licencia va a depender de quién tiene el riesgo de padecer la enfermedad. Y un ejemplo es, por ejemplo, neumococo. Sabemos que la mayor afectación del neumococo es en menores de 5 años, con un pico en los menores de 2 años de edad. Y por lo tanto, en esas edades es donde los esquemas o los programas nacionales de vacunación se centran para disminuir la mortalidad. En cambio, por ejemplo, ahora tenemos vacuna de COVID, en la cual el mayor tasa de ataque de enfermedad, de mortalidad, es en los mayores de 65 años y por lo tanto fue el primer grupo en ser destinado a la vacunación. Entonces, depende de dónde afecte la enfermedad, vamos a vacunar. El riesgo de padecer complicaciones, o sea, ¿quiénes se van a complicar más? ¿Quiénes van a morir? Por ejemplo, en ese caso lo podríamos hacer en influenza. En influenza se mueren más los menores de 2 años de edad y los mayores de 65 años, las embarazadas. Entonces, ese va a ser nuestro grupo objetivo para poder disminuir las complicaciones en esa enfermedad. La respuesta a vacunación, que ya la había explicado antes, y la interferencia potencial de los anticuerpos maternos. Esto es especial en los niños menores de 6 meses de edad. Hay vacunas que puede haber interferencia y otras que no. Por ejemplo, sabemos que difteria, tétano, toferina, por ejemplo, no hay interferencia de los anticuerpos que uno de madre le traslada a los recién nacidos, pero por ejemplo, sarampión, rubiola y papera sí puede haber interferencia, por lo tanto no se recomiendan las vacunas en esas edades. Ya antes de la pandemia había problemas serios de coberturas vacunales, no solo en nuestro país, sino en el mundo entero. Aquí pueden ver que 9 de cada 10 niños vacunados, 9 de cada 10 niños habían sido vacunados en el 2019, pero 20 millones de niños en el mundo estaban o no vacunados o mal vacunados. Y eso se debía a porque las coberturas que allá por 1980 llegaban arriba de los 90-95%, prácticamente a partir del 2000 se estancaron en coberturas del 85% en todas las regiones del mundo. Pero si nos vamos a América Latina, es el que en el último del 2005 a la fecha más ha disminuido sus coberturas vacunales del 89% al 85%. Este desfase que hay en no obtener en algunas vacunas coberturas óptimas arriba del 95% deja cada año un 15% de la población susceptible que se va acumulando y ante un brote de estas enfermedades que pueden emerger puede ser catastrófico para un país. Y vemos también que estas coberturas de vacunación son desiguales. Para las mismas vacunas, hay vacunas que tienen mejor coberturas que otras. Son desiguales también en los países de menos recursos tienen más bajas coberturas que los de altos recursos y también son desiguales en los mismos municipios. Nosotros dentro del país tenemos municipios con hasta 50% de coberturas y tenemos municipios que tienen coberturas arriba del 90%. Pero entonces esto nos lleva a una desigualdad aunque tengamos excelentes programas de vacunación. Luego se vino la pandemia. ¿Y qué ha pasado con la pandemia? Sabemos que no hemos salido de la pandemia. Seguimos viviendo con la pandemia y probablemente ahora con un segundo brote más importante a nivel mundial que está causando más mortalidad en las personas. Más de 190 millones de personas en el mundo se han visto afectadas por el virus del COVID-19 y en el resto del mundo mueren 40 de cada 100,000 infectados por COVID, pero en América Latina mueren más de 189 por cada 100,000. O sea, tenemos casi un cuádruple de la mortalidad que el resto del mundo. Entonces es algo que también tenemos que considerar. ¿Y qué impacto ha tenido la pandemia precisamente en los programas de vacunación? Ya la UNICEF, OMS y Gavi habían advertido pocos meses después de iniciar la pandemia
sobre un descenso en las vacunaciones durante la época del COVID. Y eso se debía a muchas cosas, ¿verdad? Porque se cerraron los establecimientos, porque el personal se redireccionó a hacer otras actividades del COVID, a la sobrecarga del sistema sanitario, al retraso que hubo en que las vacunas llegaran a los puestos de vacunación, retrasos de insumo, aparte que se le estaba dando un mensaje a la población de decir no salgan, no lleven a los niños sanos por gusto y mucho menos a los hospitales y a los centros de salud, pero por el otro lado estábamos no vacunando a esos niños sanos y podía haber un resurgimiento o aumento de las enfermedades prevenibles por vacunación. Entonces, ¿qué trajo la pandemia precisamente a los programas de vacunación? Pues muchas malas noticias, ¿verdad? Rebrotes de sarampión, más de 96 campañas de vacunación, unas 46 de polio, el resto de campañas de sarampión no fueron aplicadas, resurgimiento de enfermedades en algunos países como difteria, sarampión o polio, precisamente por esta interrupción sistemática por la pandemia de COVID, y esto lo evidenciaron varios países. Estados Unidos, pueden ver ustedes cómo mostró una caída impactante de sus coberturas de vacunación, que a pesar que fueron solo en el primer trimestre de iniciada la pandemia, aún no se han podido recuperar por completo. Y ahora también tenemos un doble problema con algunas enfermedades. Por ejemplo, varios problemas en uno, como es COVID, más coinfección, por ejemplo, con neumococo o influenza, o a veces esa coinfección incrementando la gravedad de los pacientes con COVID. Sabemos que en poblaciones, por ejemplo, ampliamente o con altas coberturas de vacunación contra influenza, los infectados por COVID tuvieron menos muerte, menos riesgo de complicación, menos riesgo de hospitalización y de gravedad. Por lo tanto, eso es un factor importante porque nos abre los ojos a decir cómo estas vacunas o el inmunizar a grupos que no estaban contemplados antes viene a ser también una prioridad. Entonces, ¿por qué es importante hacer énfasis en este esquema nacional de vacunación? Hemos tenido algunos cambios de los que conocíamos habitualmente. Sabemos que en el recién nacido en nuestro país no se vio tan afectada las coberturas de vacunación porque como se vacunan intrahospitalariamente a la hora de que estos niños nacen y nosotros tenemos un alto porcentaje de partos atendidos en institución o en hospitales, entonces estas vacunas tienen una buena cobertura, ponemos BCG, ponemos hepatitis B al nacer, luego a los 2, 4, 6 meses viene la vacuna pentavalente, nosotros tenemos vacuna pentavalente de células completas, eso de células completas se refiere a la tosferina. Tenemos poliomielitis, que ha sufrido un cambio muy importante este año y que ha sido un salto de calidad del programa de vacunación, como es cambiar de la vacuna OPV, que habíamos cambiado una dosis primero, luego 2 dosis, pero ahora tenemos 3 dosis de IPV, que fue la recomendación de OMS, ¿verdad? Cambiar todas las vacunas de polio oral por el alto riesgo que tienen estas vacunas de causar polio postvacunal o de mutar y causar enfermedad en aquellos inmunosuprimidos. Entonces, todos los países están en esta tendencia y nosotros logramos este año tener 3 dosis en el esquema de vacunación. Luego tenemos la vacuna de rotavirus, que ya les había comentado yo, que está desde hace mucho tiempo con muy exitoso rendimiento, y la vacuna de neumococo conjugado, que ustedes recuerdan que en un tiempo cambiamos a la PCV10, en junio del 2020 se cambió a la PCV13, que es la que tenemos actualmente. Luego viene a los 12 meses la vacuna triple viral que tuvo un cambio importante este año también. Como podemos ver que la triple viral, si ustedes se recuerdan, se ponía antes a los 4 años y ahora se ponen a los 18 meses precisamente por el riesgo que hay que en los países cercanos al nuestro hay brotes de sarampión y si nosotros no tenemos cobertura en la segunda dosis arriba del 95%, podemos tener casos en nuestro país. Entonces se bajó esa edad con el objetivo de inmunizar mejor a los más vulnerables que son nuestros chiquitos.
Entonces eso fue una medida también que yo creo que va a tener éxito porque nos va a elevar las coberturas de esa segunda dosis. Y luego, la otro éxito que ha tenido en este año, el año pasado, es la incorporación de la vacuna de VPH para las niñas de 9 y ahora de 9 y 10 años, ¿verdad? En un esquema de una primera dosis a los 9 o 10 años y una segunda dosis 6 meses después de la aplicada. Eso ya vamos a hablar un poquito de cada una de estas vacunas para que les quede claro su indicación. Y algo que nosotros tenemos en nuestro esquema, pero que a veces por desconocimiento no lo aplicamos o no lo indicamos, es precisamente la vacunación en los adolescentes o personas de riesgo, la de embarazadas, que es tan importante porque es una deuda que tenemos con los neonatos y las embarazadas para poderlos proteger de tosferina. Recuérdense que una de las primeras 5 causas de muerte en los primeros 6 meses de vida es tosferina, porque son niños que no tienen sus esquemas de vacunación completos y que la única forma que tenemos de protegerlos es a través de su madre. Entonces hay que hacer énfasis en que después de las 20 semanas de gestación, toda mujer debe de ser vacunada con la vacuna TDAP. Y también influenza, porque vamos a ver más adelante que embarazadas es un grupo de riesgo, no solo para que la embarazada muera por influenza, sino para que tenga problemas también el recién nacido. Y obviamente en nuestras personas grandes, en nuestros adultos mayores, tenemos múltiples vacunas que les podemos ofrecer y que ahora con el COVID se ha hecho más evidente la necesidad de vacunar a nuestros adultos mayores y de protegerlos contra estas enfermedades infectocontagiosas. Esto es lo que les iba a comentar de algunas vacunas que me parece que son importantes. Por ejemplo, vacuna de rotavirus. Sabemos que la edad mínima de aplicación es 6 semanas, aunque en nuestro calendario la aplicamos a los 2 meses, que son 8 semanas. La edad máxima de poner la primera dosis es 14 semanas, 6 días, y el intervalo entre las dosis es 4 semanas. Y la última dosis no la podemos después de poner de los 8 meses, 0 días. Entonces eso tenemos que tener en cuenta porque si bien es cierto, la mayoría de vacunas se pueden poner a cualquier edad, rotavirus, penta, son de las vacunas que tienen restricciones en cuanto a la edad de aplicación. Tenemos también las vacunas combinadas, que aquí viene la vacuna pentavalente, ¿verdad? Pero también tenemos otras vacunas disponibles, no en el sistema de salud, pero quiero que ustedes las conozcan porque son las vacunas hexavalentes a celulares que incluyen la IPV y que la diferencia es que tosferina no es de células completas y que este punto es importante que ustedes lo conozcan, sobre todo para aquellos niños prematuros, niños que han tenido episodios convulsivos asociados a la primera vacuna de penta, que tienen opciones disponibles para poderse vacunar contra esto. Lo que les hablaba de la vacuna del polio IPV, que es una vacuna de polio inactivado, es una mezcla de tres de poliovirus inactivados con formaldehído, se aplica intramuscular o subcutánea, puede ser aplicada a inmunodeficientes o inmunocomprometidos, que es una ventaja que no tenía la polio oral, y el esquema es 2, 4, 6 meses, 18 meses o un refuerzo entre los 4 y los 6 años. Nosotros solo tenemos ahorita habilitadas 3 dosis y la cuarta se pone con OPV, con la mira de que a un corto plazo podamos tener o vacunas combinadas en el esquema de vacunación con los 6 elementos, incluyendo IPV, o que sigamos que nuestra cuarta dosis sea IPV como es actualmente. Y antes se pensaba que las vacunas orales y la vacuna de polio IPV no tenían similar respuesta inmunológica, pero vemos que es similar, que lo único que no comparten es la inmunidad que se da a nivel intestinal, porque obviamente las vías de aplicación son diferentes. Una es de aplicación oral y la otra es intramuscular. Pero al final, la respuesta inmune IgG, IgM es similar para ambas vacunas. Entonces estamos seguros que con este cambio estamos protegiendo a nuestros niños. Luego lo que les comentaba del impacto de mantener coberturas contra sarampión. Ustedes pueden ver en el 2019 casi se duplicaron en el mundo los casos de sarampión. Incluso
En América Latina, 10 países reportaron más de 19,000 casos de sarampión, con 17 niños fallecidos a causa de sarampión, cosa que no la habíamos visto anteriormente. También tener en cuenta que estamos en un periodo pandémico, pero que también en el mundo han habido otras pandemias anteriores y que el principal causante de estas pandemias antes del COVID-19 era influenza. Por eso no tenemos que perder de vista influenza. Influenza fue lo primero en causar una pandemia devastadora ahí en 1918 con 40 millones de personas fallecidas en el mundo. Tuvimos en el 2009 la epidemia de H1N1. Entonces podemos ver que también este virus causa una alta letalidad y una gran carga de enfermedad en nuestros niños y en los adultos mayores, que por lo tanto nos puede venir a complicar más el panorama de lo que ya lo tenemos. Por eso es la recomendación de vacunación de influenza, sobre todo en aquellas personas de riesgo, como son los niños entre los 6 meses y los 5 años, mujeres embarazadas, gente arriba de 65 o 60 años, aquellos pacientes que tienen condiciones subyacentes, por ejemplo, diabetes, hipertensión, y sobre todo los trabajadores de salud, que ahí nos tenemos que incluir. Todos tenemos que recibir nuestra vacuna contra influenza anualmente. ¿Y por qué la tenemos que recibir anualmente? Porque el virus, ustedes saben que virus de influenza hay muchos, pero se dividen en dos grandes grupos, que son el A y el B, que son los que más afectan al humano. El A se divide por hemaglutininas y neuraminidasas, y el B solo tiene dos linajes, que es el Victoria y el Yamagata. Pero el A tiene una capacidad de hacer un chip o hacer un cambio antigénico mayor o importante y reordenar genéticamente ese virus y formar un nuevo subtipo. Estas pandemias ocurren cada 10 o cada 40 años y es realmente de riesgo hacer este cambio antigénico, y si viene del cerdo, del ave al hombre y hay este cambio grande, nos puede dar un nuevo virus al que no vamos a estar preparados inmunológicamente y puede ser devastador. Y cada año nos vacunamos porque hacen estas desviaciones antigénicas pequeñas que se llaman drift, que lo hace el A y lo hace el B, que son cambios menores que no cambian totalmente al virus, pero generan subtipos diferentes de influenza, y lo que hacen es que las vacunas que teníamos el año anterior no sirven para el siguiente año. Por lo tanto, se debe de vacunar uno anualmente. Nosotros en el país vacunamos en el sistema público con la cepa sur, porque en nuestro país circulan tanto cepa sur como cepa norte de influenza, pero epidemiológicamente nos comportamos más como cepa sur. Entonces, generalmente, este cambio importante que ha dado para este año 2021 el programa de vacunación es que vamos a tener vacunas cuadrivalentes, lo que mejora la efectividad de la vacuna, pues contienen a los dos tipos de A más frecuentes, pero también contienen a los dos tipos de B. Entonces, cuando hay este mismatch que hacen las vacunas que coinciden, la eficacia de la vacuna es mucho mayor. Otra incorporación importante de nuestro esquema nacional ha sido la vacuna del VPH que tenemos a partir del 1 de noviembre del año pasado. Y pueden ver ustedes que el VPH realmente en nuestro país es importante. En el mundo es el 100% de los cánceres cérvico-uterinos, 88% de los cánceres anales, 70% de los cánceres vaginales, 43% de los cánceres vulvares. Y las cepas que contienen las vacunas, ya sea una bivalente o cuadrivalente, que contienen los serotipos 16 y 18, esto causan el 70% de los cánceres cervicales y el 90% de las verrugas anogenitales, que también causan mucho costo en cuanto a la consulta en nuestros hospitales. Entonces estamos hablando de que se les está dando a la niña, después de tantos años de estar pidiendo una vacuna de VPH, esta vacuna que les va a prevenir el cáncer de cervix. Ustedes pueden ver acá en más del 93% precáncer cervical, 100% de cáncer vulvar o precancerosas, 99% de verrugas. Recordemos que la vacuna bivalente no está en el calendario de vacunación, pero solo es aplicable para mujeres. La vacuna cuadrivalente, que es la que tenemos nosotros en nuestro esquema de vacunación,
tiene la ventaja que se puede poner a hombres y a mujeres. Nosotros ahorita solo la tenemos disponible para mujeres, para niñas de 9 y 10 años de edad, que son las dos cohortes seleccionadas por el programa de vacunación. Entonces, ¿por qué se debe de vacunar a las niñas tan temprano? No es porque hayan iniciado sus relaciones sexuales tempranas o porque sea un permiso para iniciar relaciones sexuales. Es porque inmunológicamente se ha visto que entre los 9 y los 14 años la vacuna es mucho más inmunogénica. Y para poder eliminar el virus del papiloma humano de nuestro organismo, dependemos de tener títulos altos de anticuerpos. Por lo tanto, si estas niñas se vacunan precisamente antes de los 13, 14 años, van a requerir solo 2 dosis. Pero si se vacunan después de los 13 años, van a requerir 3 dosis de vacuna. Entonces, también en nuestro esquema nacional hay algunas salvedades a las niñas de 9 y 10 años. Por ejemplo, si es un niño VIH o un abusado sexualmente, se puede vacunar niñas y niños sin importar la edad que tengan. O sea, son los grupos que son excepciones para poder vacunar. Hay que, con esta época de la pandemia, hay que tener estrategias para recuperar esquemas atrasados. Ya dijimos que antes de la pandemia teníamos bajas coberturas, que se vieron afectadas mucho más en el primer trimestre o semestre de la época post-pandémica. Pero aquí tenemos que buscar estrategias que ustedes deben de conocer para rescatar precisamente estos esquemas, como son vacunación simultánea, vacunas combinadas, no reiniciar esquemas, sino que continuarlas, evitar las falsas contraindicaciones, buscar espacios. Aquí se ha hecho, bueno, de todo tipo de vacunación, buscar áreas abiertas, vacunación de casa en casa, en otros países vacunar en los carros, pero ¿cuáles son las vacunas prioritarias? Eliminar aquellas que necesitamos para eliminar y erradicar enfermedades, como las dijimos, sarampión, rubiola, tétano, las que tienen alta mortalidad como influenza y neumococo, aquellas que dan brotes como sarampión, rubiola, meningococo, y a quienes, pues obviamente, a la población que tiene mayor riesgo, que se las he ido mencionando poco a poco. Estas son las edades mínimas que nosotros tenemos de recordar para iniciar esquemas, y ya les voy a dar una que es más fácil de los intervalos entre dosis. Y también recordar que hay niños mayores de 7 años que también necesitan sus esquemas de refuerzos, por lo tanto también tenemos que conocer qué edad es la mínima dosis de su primera dosis, según lo que tenemos en los esquemas de vacunación, y cuándo les tocarían las dosis subsecuentes. ¿Y qué pasa ahora en la época de COVID? Bueno, con la de COVID realmente no hay una indicación precisa de cuánto tiempo uno debe de esperar para vacunar a los que han tenido COVID-19. Por factores de protección del personal, de los usuarios, las organizaciones internacionales han establecido que sea un mínimo de 14 días después de la resolución de los síntomas o de la prueba positiva si fueron asintomáticos. Pero no es porque haya alguna intervención en poner las vacunas cercanas al COVID, sino es más bien para no traslapar la sintomatología del COVID con los eventos adversos relacionados con la vacuna y evitar la transmisión de la enfermedad. Ustedes me pueden decir, bueno, y si en el programa de vacunación viene de una vacuna y después viene de otra marca, ¿hay intercambiabilidad de las vacunas? Hay pocos datos escritos de la intercambiabilidad de las vacunas. Es posible usar lo mejor es idealmente usar la misma vacuna en la serie primaria, pero hay vacunas que se pueden intercambiar, por ejemplo, las pentavalentes, si son de células completas, las podemos intercambiar. Influenza, si pusimos una tetravalente y el siguiente año vamos a poner una cuadrivalente, lo podemos hacer, no hay ningún problema. Ya sabemos que las vacunas tienen que estar entre +2 y +8 grados para poder ser estable y asegurar una buena inmunogenicidad. También deben de conocer ustedes que hay vacunas complementarias que no están en nuestro esquema nacional de vacunación, como es meningococo, hepatitis A, varicela, pero aquellos pacientes de riesgo o que puedan ir a ponérsela van a hacer que tengan un esquema completo con la protección de todas las enfermedades inmunoprevenibles por vacunas. ¿Cuáles son las contraindicaciones permanentes? Estas falsas contraindicaciones claras, específicas y permanentes son solo estas tres. Reacción alérgica anafiláctica a una dosis previa,
reacción alérgica anafiláctica a algún componente de la vacuna, como por ejemplo la neomicina, que vimos que algunas vacunas lo contienen, y encefalopatía dentro de los 7 días siguientes después de recibir una vacuna de tosferina. Si tienen alguna de esas 3 contraindicaciones, no se pueden vacunar. Pero hay contraindicaciones también temporales, como por ejemplo en el embarazo, no podemos usar vacunas vivas. En inmunodepresión tampoco podemos usar vacunas vivas. En enfermedad moderada o grave, eso es cuestionable, no se pone porque podemos tener mayores sintomatologías o confundir una reacción adversa con un síntoma de la enfermedad y estar fuera en la edad de administración, que es solo exclusivamente para las vacunas que ya les mencioné. Esteroides sistémicos, vamos a ver acá, que se considera inmunosuprimido si cumple algunas de estas condiciones, pero en general casi todos aquellos pacientes que toman esteroides se pueden vacunar, no hay ninguna interferencia, y en caso de retrasar, pues las vacunas vivas son las que se pueden retrasar hasta 3 meses después de finalizado el tratamiento. Pero si ven, en general en pediatría nunca usamos más de 1 miligramo por kilogramo día y no más de 5 días de esteroides. Por lo tanto, en edad pediátrica, esto no debería de ser problema. A veces la preocupación es de un papá es que si le van a poner tantas vacunas al niño, si eso no va a afectar su sistema inmunológico. No, ¿verdad? Pueden aplicarse todas las vacunas que ustedes quieran al mismo tiempo, que no hay ninguna interferencia inmunológica, no hay un aumento de los eventos adversos, prácticamente 0.1% de nuestro sistema inmune responde con las vacunas del esquema primario, así que no tenemos que tener miedo de poner todas las vacunas en una sola visita. ¿Cómo poner la vacuna? Rápido y sin aspirar. Antes se decía que había que aspirar la aguja para poder inyectar, ahora sabemos que eso no es cierto, no causa ningún problema. Si todavía no camina, vamos a preferir la inyección intramuscular en la cara lateral del muslo, del vasto externo. Si ya camina, que generalmente es ya mayor de 2 años, ya camina y no hay problema, vamos a usar el músculo deltoides y generalmente vamos a aplicar la vacuna más dolorosa primera y luego la otra vacuna. ¿Qué pasa si me equivoco? Y si una vacuna que era subcutánea lo puse intramuscular, no es preciso repetirlas, son inmunogénicas. ¿Qué pasa si dice que es intramuscular y yo la puse subcutánea? Pues depende de qué vacuna. Si es hepatitis B, se debe repetir porque no se absorbe bien. Si es difteria, tétano o la pentavalente o la neumococo, no es necesario, igual que hepatitis A o meningococo. En conclusión, ¿qué podemos decir? Que para optimizar los esquemas de vacunación debemos conocer nuestro esquema, los rangos de edad, el intervalo entre vacunas, la coadministración, que dijimos que pueden ser todas las vacunas de una vez si le hacen falta al paciente. Todas las vacunas del esquema complementario deben recomendarse siempre. Es imperdonable que un niño fallezca por varicela cuando nosotros como médicos no le recomendamos que podía ir a buscar en un hospital privado o una clínica privada una vacuna de varicela o hepatitis A que les puede llevar a la muerte. Completar la transición de la inmunización de los niños hacia las mujeres embarazadas y hacia la familia, o ya no tenemos que pensar en un esquema de vacunación infantil, sino que es un esquema de vacunación a lo largo de la vida y la familia, y comprometernos como trabajadores de la salud a mejorar las coberturas de vacunación, ¿verdad? No vacunar a los niños durante la pandemia de COVID, que ya vimos que se prolongó y se va a seguir prolongando, es cambiar una crisis de salud por otra. Así que los invito a ser precursores de la vacunación en nuestro país y a ser parte de aumentar las coberturas para proteger a nuestros niños, adultos mayores y adultos con comorbilidades. Muchas gracias por la invitación y espero poder responder a las preguntas que ustedes tengan.